Salmo 37. El secreto que los millonarios no quieren que sepas. Introducción. Hermanos y hermanas, bienvenidos a uno de los mensajes más revolucionarios que jamás escucharán sobre la prosperidad verdadera. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del Salmo 37, un texto que durante más de 3000 años ha contenido el secreto más poderoso sobre la riqueza, el éxito y la prosperidad que los millonarios de este mundo prefieren mantener oculto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué personas malvadas prosperan mientras que gente buena lucha financieramente? ¿Por qué parece que los corruptos, los mentirosos, los que pisotean a otros, son quienes acumulan más riqueza? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Estas preguntas no son nuevas. Hace 3000 años, el rey David enfrentó exactamente las mismas inquietudes que nos atormentan hoy. Y en el Salmo 37, no solo encontró las respuestas, sino que descubrió un principio de prosperidad tan poderoso que si lo aplicamos correctamente, puede transformar completamente nuestra perspectiva sobre el dinero, el éxito y la verdadera riqueza. Este no es un mensaje sobre prosperidad superficial. No les voy a prometer que se harán millonarios de la noche a la mañana. Les voy a revelar algo mucho más valioso, el secreto de una prosperidad que trasciende las crisis económicas, que sobrevive a los colapsos financieros y que produce una satisfacción que el dinero nunca puede comprar. Versículos 1 a 2. La primera revelación. Salmo 37, verse 1 a 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Aquí está el primer secreto que los millonarios no quieren que sepas. La impaciencia y la envidia son los enemigos número uno de la prosperidad verdadera. David comienza este salmo no hablando sobre técnicas de inversión o estrategias de negocios, sino sobre el estado del corazón. La palabra hebrea para impacientes es jara, que significa literalmente arder de ira o encenderse de frustración. David está diciendo, no permitas que tu corazón se encienda de frustración cuando veas a personas malvadas prosperar. ¿Por qué? Porque esa frustración nubla tu juicio, te hace tomar decisiones financieras emocionales y te roba la paz mental necesaria para tomar decisiones sabias. Piensen en esto. ¿Cuántas veces han hecho inversiones estúpidas porque estaban frustrados viendo a otros prosperar? ¿Cuántas veces han tomado decisiones financieras precipitadas porque tenían envidia de lo que otros tenían? La impaciencia financiera es la causa número uno de la pobreza a largo plazo. Testimonio de Roberto, México. Trabajé durante 15 años como empleado administrativo, viendo cómo mi jefe se enriquecía mientras yo apenas sobrevivía. La envidia me consumía. Decidí renunciar y empezar mi propio negocio sin preparación, solo por frustración. Perdí todos mis ahorros. Fue cuando encontré el Salmo 37 que entendí que mi envidia había sido mi mayor enemigo. Volví a trabajar como empleado, pero esta vez con paciencia y sabiduría. Ahorré, me preparé y 5 años después sí pude iniciar mi negocio exitosamente. La diferencia fue el corazón, no las circunstancias. La segunda parte del versículo revela algo aún más profundo, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. David no está hablando necesariamente de muerte física, sino de la naturaleza temporal de la prosperidad malvada. La hierba verde parece sólida y permanente, pero cualquier jardinero sabe que sin raíces profundas, la primera sequía la destruye. La prosperidad construida sobre principios malvados puede parecer sólida, pero carece de las raíces espirituales necesarias para sostenerse a largo plazo. Aplicación práctica. Cada vez que sientan envidia de la prosperidad de otros, especialmente si esa prosperidad proviene de métodos cuestionables, recuerden las palabras de David. En lugar de frustrarse, usen esa observación como motivación para construir su prosperidad sobre fundamentos sólidos. Pregunten, ¿cómo puedo prosperar de manera que honre a Dios y beneficie a otros? Versículos 3 a 4. El fundamento de la prosperidad divina. Salmo 37, versi 3 e 4.
Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí encontramos el segundo secreto que los millonarios no quieren que sepas. La prosperidad sostenible requiere un fundamento espiritual sólido. David no está hablando de religiosidad vacía, sino de principios prácticos que funcionan en el mundo real. Confía en Jehová y haz el bien. La palabra hebrea para confía es batak, que significa literalmente estar seguro o estar tranquilo. No es una fe ciega, sino una confianza basada en el conocimiento del carácter de Dios. Y esta confianza debe expresarse en acción. Haz el bien. ¿Saben cuál es la diferencia entre un millonario que conserva su fortuna y uno que la pierde? Los estudios muestran que los millonarios que mantienen su riqueza a largo plazo tienden a ser aquellos que construyen sus negocios sobre principios éticos sólidos. No es coincidencia, es el principio bíblico en acción. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La palabra apacentarás viene del hebreo raa, que significa pastorear o alimentarse. David está diciendo que cuando construimos nuestra prosperidad sobre principios correctos, no solo habitamos en la tierra, sino que nos alimentamos de la verdad. Nuestra prosperidad se convierte en una fuente de nutrición espiritual, no solo material. Testimonio de Ana, Colombia. Tenía un pequeño negocio de repostería. Cuando comencé a aplicar principios bíblicos, como dar el peso exacto, usar ingredientes de calidad aunque costaran más, y tratar bien a mis empleados, algunos me dijeron que era ingenua. Pero mi negocio comenzó a crecer de manera sobrenatural. Los clientes regresaban no solo por el sabor, sino por la confianza. Ahora tengo 3 locales y mis empleados son como familia. La honestidad no me hizo pobre, me hizo próspera de verdad. Pero la promesa más extraordinaria viene en el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es quizás la promesa más malentendida de toda la Biblia. La palabra deleítate en hebreo es anak, que significa encontrar placer exquisito, disfrutar profundamente. No es una obligación religiosa, sino una experiencia de gozo genuino. Y cuando verdaderamente encontramos nuestro deleite en Dios, algo milagroso sucede. Nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos. Este es el secreto que los millonarios no quieren que sepas. Cuando tu mayor deleite está en Dios, tus peticiones de corazón se transforman. Ya no deseas solo acumular riqueza para tu propio beneficio, sino que deseas prosperar para impactar positivamente a otros. Y cuando Dios ve que tu corazón está alineado con el suyo, las puertas de la prosperidad se abren de maneras sobrenaturales. Aplicación práctica. Antes de hacer cualquier decisión financiera importante, pregúntense, ¿esto me ayuda a deleitarme más en Dios? ¿Esta decisión beneficia solo a mí o también a otros? ¿Estoy actuando desde la confianza en Dios o desde el miedo y la codicia? Cuando sus decisiones financieras están alineadas con el deleite en Dios, experimentarán una prosperidad que trasciende lo material. Versículos 5 a 6. El camino de la prosperidad divina. Salmo 37, 5 a 6. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Aquí encontramos el tercer secreto. La prosperidad verdadera requiere rendir el control. La palabra encomienda en hebreo es galal, que significa literalmente rodar o transferir el peso. Es la imagen de alguien que está cargando un peso demasiado pesado y lo transfiere a alguien más fuerte. Muchos millonarios viven en constante ansiedad porque sienten que toda su prosperidad depende de su control. Pero David nos enseña un principio diferente. Encomienda tu camino a Dios y confía en Él. Esto no significa ser pasivo o irresponsable, sino reconocer que hay fuerzas más allá de nuestro control que afectan nuestra prosperidad. Y Él hará. Esta es una promesa de acción divina. Cuando verdaderamente encomendamos nuestro camino a Dios, Él se responsabiliza por los resultados.
No significa que nunca enfrentaremos desafíos, sino que tendremos la sabiduría, la fuerza y las oportunidades necesarias para navegar cualquier situación. Testimonio de Carlos, Argentina. Era un empresario exitoso, pero vivía en constante estrés. Controlaba cada detalle de mi negocio. Trabajaba 18 horas al día. No confiaba en nadie. Cuando la pandemia llegó, mi negocio colapsó porque todo dependía de mi control. Perdí casi todo. Fue en ese momento que aprendí a encomendar mi camino a Dios. Comencé a delegar, a confiar en mi equipo, a tomar decisiones basadas en principios, no en miedo. Mi nuevo negocio es más pequeño, pero más sólido. Y por primera vez en años, tengo paz. El versículo 6 nos revela algo hermoso. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando encomendamos nuestro camino a Dios, Él se encarga de limpiar nuestra reputación. No tenemos que defendernos constantemente o preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros. La justicia aquí no es solo rectitud moral, sino también justicia en el sentido de trato equitativo. Cuando confiamos en Dios, Él se asegura de que recibamos lo que merecemos. Y el derecho se refiere a nuestro derecho legítimo a la prosperidad y la bendición. Como la luz y como el mediodía, son imágenes de claridad y evidencia. La luz del amanecer puede ser tenue, pero la luz del mediodía es inconfundible. Dios promete que nuestra justicia e integridad serán tan evidentes como la luz del mediodía. Aplicación práctica. Identifiquen las áreas de su vida financiera donde están tratando de controlar demasiado. ¿Hay decisiones que están postergando por miedo? ¿Hay oportunidades que no están tomando porque no pueden garantizar el resultado? Practiquen encomendar estas áreas a Dios. Hagan lo que esté en sus manos hacer y confíen en Él para los resultados. Versículos 7-8. La paciencia como estrategia de inversión. Salmo 37, 7-8. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Aquí encontramos el cuarto secreto que los millonarios no quieren que sepas. La paciencia es la estrategia de inversión más poderosa que existe. La frase guarda silencio ante Jehová en hebreo es dom la yeachodubeanish, que significa literalmente estar quieto o cesar de la actividad frenética. En nuestra cultura de gratificación instantánea, esto parece contraproducente. Queremos resultados rápidos, ganancias inmediatas, éxito de la noche a la mañana. Pero David nos enseña que la prosperidad sostenible requiere momentos de quietud, reflexión y paciencia. Y espera en él. La palabra hebrea para esperar es chul, que significa literalmente estar en trabajo de parto. Es una espera activa, no pasiva. Es como una mujer en trabajo de parto que sabe que algo hermoso está por nacer, pero debe pasar por el proceso. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, ha dicho, el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Esto es exactamente lo que David está enseñando hace 3000 años. Testimonio de María, España. Trabajaba en una empresa donde mi jefe ganaba dinero engañando a los clientes. Yo veía cómo prosperaba mientras yo, que era honesta, apenas tenía para los gastos básicos. La frustración me estaba consumiendo. Casi renuncié para unirme a prácticas corruptas. Pero recordé este versículo y decidí esperar. Guardé silencio, mantuve mi integridad y continué haciendo mi trabajo con excelencia. 2 años después, la empresa quebró por las malas prácticas, pero yo fui contratada por la competencia por mi reputación de honestidad. Ahora gano el triple de lo que ganaba antes. No te alteres con el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La palabra alteres en hebreo es chara, la misma palabra que se usa para describir el ardor del fuego. David está diciendo que no debemos permitir que nuestro corazón se encienda de ira cuando vemos a personas malvadas prosperar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando nos alteramos por la prosperidad de otros,
especialmente si esa prosperidad proviene de métodos cuestionables, perdemos la claridad mental necesaria para tomar decisiones financieras sabias. La ira nubla el juicio, y el juicio nublado lleva a decisiones financieras desastrosas. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. David concluye con una advertencia. La frustración por la prosperidad de otros puede llevarnos a comprometer nuestros principios. Y una vez que comenzamos a hacer concesiones morales en busca de ganancias rápidas, iniciamos un camino hacia la destrucción. Aplicación práctica. Cuando vean a alguien prosperar usando métodos que ustedes no aprobarían, úsenlo como una oportunidad para reafirmar sus principios. Pregunten, ¿estoy dispuesto a sacrificar mi integridad por ganancias a corto plazo? ¿Qué tipo de prosperidad quiero construir? Recuerden que la paciencia no es inactividad, sino actividad inteligente guiada por principios sólidos. Versículos 9 a 11. La ley de la justicia divina. Salmo 37, 9 a 11. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí encontramos el quinto secreto que los millonarios no quieren que sepas. Existe una ley de justicia divina que opera en el universo, y esta ley es más poderosa que todas las manipulaciones humanas. David no está expresando deseos venganza, sino revelando principios espirituales que gobiernan la prosperidad a largo plazo. Porque los malignos serán destruidos. La palabra destruidos en hebreo es karat, que significa literalmente cortados o eliminados. No se refiere necesariamente a destrucción física, sino a la eliminación de su influencia y poder. La historia está llena de ejemplos de imperios, empresas e individuos que parecían invencibles, pero fueron cortados por sus propias malas prácticas. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. La palabra heredarán es yarash, que significa tomar posesión legítima. No es conquista violenta, sino herencia legítima. Los que esperan en Dios no solo recibirán bendiciones, sino que las recibirán de manera legítima y sostenible. Testimonio de Pedro, Chile. Trabajaba en una empresa constructora, donde el dueño ganaba contratos sobornando funcionarios públicos. Veía cómo se enriquecía mientras yo, como ingeniero honesto, ganaba una fracción de lo que él ganaba. Me sentía tentado a participar en la corrupción. Pero recordé este versículo y decidí mantener mi integridad. 3 años después, una investigación gubernamental expuso la corrupción. La empresa quebró. El dueño fue a prisión. Pero yo fui contratado por una empresa internacional precisamente por mi reputación de integridad. Ahora dirijo mi propia empresa con principios éticos sólidos. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Esta es una de las promesas más fascinantes del Salmo. David está diciendo que si observamos pacientemente, veremos cómo la prosperidad malvada se desvanece. La palabra poco en hebreo es meat, que puede significar poco tiempo o poco esfuerzo. A veces la caída es rápida, a veces requiere paciencia para observarla. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Jesús citó este versículo en las bienaventuranzas, confirmando su relevancia eterna. La palabra mansos en hebreo es anabim, que no significa débiles, sino personas que han aprendido a controlar su fuerza y usarla sabiamente. Los mansos no son personas sin poder, sino personas que usan su poder de manera sabia y controlada. En el contexto de la prosperidad, los mansos son aquellos que no abusan de su poder económico, que no explotan a otros, que usan su riqueza para bendecir en lugar de oprimir. Y se recrearán con abundancia de paz. La palabra recrearán es anag, la misma palabra que se usa para deleitarse en el versículo 4. Los mansos no solo heredan la tierra, sino que encuentran deleite y recreación en su herencia.
Su prosperidad no es una carga, sino una fuente de gozo. Aplicación práctica. Observen a los líderes empresariales y figuras públicas que admiran. ¿Cuáles han mantenido su influencia y prosperidad a largo plazo? Generalmente son aquellos que han operado con integridad, que han sido mansos en el sentido bíblico. Usen esto como motivación para construir su propia prosperidad sobre fundamentos sólidos de carácter e integridad. Versículos 12 a 15. La protección divina contra la injusticia. Salmo 37, 12 a 15. Máquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. Pero el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Aquí encontramos el sexto secreto que los millonarios no quieren que sepas. Cuando vivimos con integridad, tenemos una protección divina contra las maquinaciones de aquellos que quieren destruirnos. David nos revela que existe una guerra invisible entre dos sistemas de prosperidad, el sistema del mundo y el sistema de Dios. Máquina el impío contra el justo. La palabra máquina en hebreo es samam, que significa planear o conspirar. David está reconociendo una realidad. Cuando vivimos con integridad y prosperamos de manera justa, habrá personas que conspiren contra nosotros. Esto no es paranoia, es realidad espiritual. Y cruje contra él sus dientes. Esta es una imagen de ira y frustración. Los impíos no pueden tolerar ver a los justos prosperar porque expone la vacuidad de su propio sistema. Su prosperidad se basa en la explotación, la mentira y la manipulación. Pero cuando ven a alguien prosperando con integridad, se sienten amenazados. Pero el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Esta es una de las imágenes más poderosas del Salmo. Dios no se ríe con crueldad, sino con la confianza de alguien que conoce el final de la historia. La palabra reirá en hebreo es sachak, que implica risa de superioridad y confianza. Testimonio de Laura, Perú. Tenía una pequeña empresa de contabilidad. Cuando rechacé participar en esquemas de evasión fiscal que otros contadores hacían, comenzaron una campaña para destruir mi reputación. Difundieron rumores sobre mi trabajo, robaron mis clientes, incluso presentaron quejas falsas contra mí. Estuve a punto de cerrar mi empresa, pero recordé este versículo y decidí confiar en que Dios pelearía por mí. Continué trabajando con excelencia e integridad. 2 años después, una investigación fiscal expuso a todos los contadores corruptos. Muchos perdieron sus licencias, pero yo fui reconocida por mi integridad. Ahora mi empresa es la más respetada en la ciudad. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. David está describiendo cómo los sistemas injustos de prosperidad siempre atacan a los más vulnerables. Usan su poder económico como arma para oprimir a quienes no pueden defenderse, para matar a los de recto proceder. La palabra matar aquí no se refiere solo a muerte física, sino a destrucción de reputación, oportunidades e influencia. Los sistemas corruptos siempre buscan eliminar a aquellos que operan con rectitud, porque representan una amenaza a su modelo de negocio. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Esta es la promesa de la justicia divina. Las mismas armas que usan para atacar a los justos eventualmente se volverán contra ellos. La historia está llena de ejemplos de personas que destruyeron a otros y terminaron siendo destruidos por sus propios métodos. Aplicación práctica. Cuando enfrenten oposición por mantener sus principios, especialmente en asuntos financieros o profesionales, recuerden que esta oposición confirma que están en el camino correcto. No respondan con las mismas armas que usan contra ustedes. Mantengan su integridad, confíen en la justicia divina y continúen prosperando de manera justa. Versículos 16-17. La matemática divina de la prosperidad. Salmo 37, 16 a 17. Mejor es lo poco del justo
que las muchas riquezas de los impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas Jehová sostiene a los justos. Aquí encontramos el séptimo secreto que los millonarios no quieren que sepas. La matemática de Dios es diferente a la matemática del mundo. David nos revela que la cantidad no es lo más importante, sino la calidad y la fuente de nuestra prosperidad. Mejor es lo poco del justo que las muchas riquezas de los impíos. Esta declaración desafía completamente nuestra mentalidad materialista. ¿Cómo puede ser mejor tener poco que tener mucho? La respuesta está en entender qué significa mejor. La palabra mejor en hebreo es tov, que significa bueno, hermoso, agradable, beneficioso. David no está diciendo que es más cómodo tener poco, sino que es más beneficioso, más hermoso, más agradable tener poco con justicia que tener mucho con injusticia. ¿Por qué es mejor? Porque lo poco del justo viene con paz, satisfacción, propósito y permanencia. Las muchas riquezas de los impíos vienen con ansiedad, insatisfacción, vacío y temporalidad. No es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad de vida. Testimonio de Miguel, Guatemala. Trabajaba para un narcotraficante sin saberlo. Cuando me di cuenta de la fuente de mi salario, que era 3 veces el promedio nacional, enfrenté una decisión difícil. Podía continuar viviendo cómodamente o renunciar y volver a un salario básico. Recordé este versículo y renuncié. Volví a ganar el salario mínimo, pero por primera vez en años podía dormir en paz. No tenía miedo de ser arrestado, no tenía que mentir a mi familia, no tenía que vivir mirando por encima del hombro. Eventualmente encontré un trabajo mejor, pero más importante, encontré paz. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Los brazos en la cultura hebrea representan fuerza, poder y capacidad de acción. David está diciendo que la fuente de poder de los impíos será quebrada, no necesariamente de forma dramática, pero sí de forma definitiva. Piensen en cuántos millonarios han perdido todo porque su fuente de poder era corrupta. Cuando los brazos de los impíos son quebrados, no pueden trabajar, no pueden generar, no pueden mantener su estilo de vida. Toda su estructura de poder colapsa. Mas Jehová sostiene a los justos. En contraste, cuando los justos enfrentan dificultades, Dios los sostiene. La palabra sostiene en hebreo es samak, que significa apoyar, mantener firme, fortalecer. No significa que nunca caerán, sino que cuando caigan serán levantados. Esta es una promesa extraordinaria. Mientras los impíos dependen de sus propios brazos, que eventualmente serán quebrados, los justos tienen el soporte del brazo todopoderoso de Dios, que nunca puede ser quebrado. Aplicación práctica. Evalúen su situación financiera actual no solo en términos de cantidad, sino de calidad. ¿Su prosperidad les trae paz o ansiedad? ¿Pueden dormir tranquilos por la noche sabiendo que han obtenido sus recursos de manera justa? Si están sacrificando su paz por prosperidad, recuerden que según la matemática divina, están haciendo un mal negocio. Versículos 18 a 20. La prosperidad eterna versus la temporal. Salmo 37, 18 a 20. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la gloria de los prados serán consumidos, como el humo se desvanecerán. Aquí encontramos el octavo secreto que los millonarios no quieren que sepas. Existe una diferencia fundamental entre prosperidad temporal y prosperidad eterna. David nos revela que Dios tiene un sistema de contabilidad que trasciende el tiempo. Conoce Jehová los días de los perfectos. La palabra conoce en hebreo es yada, que implica conocimiento íntimo, personal y cuidadoso. No es solo información, sino relación. Dios conoce cada día de los perfectos, cada desafío, cada oportunidad, cada necesidad. Los perfectos no se refiere a personas sin fallas, sino a personas completas o íntegras. En hebreo es tamim, que significa completo, íntegro, sin dividir.
Son personas que han alineado su vida con los principios divinos, que no tienen una moral para los negocios y otra para la vida personal. Y la heredad de ellos será para siempre. Esta es la promesa de la prosperidad eterna. No se trata solo de acumular riqueza para esta vida, sino de construir una herencia que trascienda el tiempo. La palabra heredad en hebreo es nachalá, que implica posesión permanente, que se pasa de generación en generación. Testimonio de Rosa, Ecuador. Mi esposo y yo decidimos construir nuestro negocio sobre principios bíblicos desde el principio. Tratamos bien a nuestros empleados, pagamos impuestos completos, donamos regularmente y siempre fuimos honestos con los clientes. Muchos nos dijeron que éramos ingenuos, que así nunca seríamos ricos. Pero 25 años después, no solo tenemos un negocio próspero, sino que nuestros hijos han aprendido estos principios y están aplicándolos en sus propias vidas. Nuestra herencia no es solo dinero, sino valores que se transmitirán a las próximas generaciones. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Esta es una promesa de protección durante las crisis. La palabra avergonzados en hebreo es bosh, que significa decepcionados, confundidos o puestos en ridículo. Durante las crisis económicas, muchos millonarios se sienten avergonzados porque toda su identidad estaba construida sobre su riqueza temporal. Pero aquellos que han construido su prosperidad sobre fundamentos espirituales sólidos no son avergonzados, porque su identidad no depende de su cuenta bancaria. En los días de hambre serán saciados. La palabra saciados es saba, que significa completamente llenos, satisfechos. No es solo supervivencia, sino satisfacción completa. Mientras otros luchan para sobrevivir durante las crisis, los justos encuentran satisfacción porque han aprendido a encontrar su plenitud en Dios, no en las circunstancias. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la gloria de los prados, serán consumidos. David usa la imagen de la hierba del prado. En primavera los prados son hermosos y verdes, pero cuando llega el verano, toda esa gloria se desvanece rápidamente. Como el humo se desvanecerán. El humo puede ser visible y parecer sólido desde la distancia, pero cuando te acercas, descubres que no hay sustancia real. La prosperidad de los impíos es como humo, impresionante desde lejos, pero sin sustancia real. Aplicación práctica. Evalúen su estrategia de prosperidad a largo plazo. ¿Están construyendo riqueza que durará solo esta vida o están construyendo una herencia eterna? ¿Su prosperidad está basada en principios que pueden transmitir a sus hijos? ¿Están preparados para las crisis económicas porque su identidad está anclada en algo más sólido que el dinero? Versículos 21-2. La generosidad como motor de prosperidad. Salmo 37, 21-22. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Aquí encontramos el noveno secreto que los millonarios no quieren que sepas. La generosidad es el motor más poderoso de la prosperidad sostenible. David establece un contraste fascinante entre dos mentalidades completamente diferentes hacia el dinero. El impío toma prestado y no paga. Esto va más allá de las deudas financieras. La palabra prestado en hebreo es lavá, que significa tomar algo con la obligación de devolverlo. Los impíos tienen una mentalidad de tomar, extraer, explotar. Toman recursos de la sociedad, del medio ambiente, de sus empleados, pero no devuelven valor equivalente. Y no paga. No es solo que no pueden pagar, sino que no quieren pagar. Tienen una mentalidad de extractores, no de contribuyentes. Ven el mundo como una fuente de recursos para explotar, no como un ecosistema al cual contribuir. Mas el justo tiene misericordia y da. En contraste, el justo tiene una mentalidad de dar. La palabra misericordia en hebreo es chanán, que significa mostrar favor, ser gracioso, ser generoso. No es solo que da dinero, sino que da de sí mismo, de su tiempo, de sus recursos, de su conocimiento. Testimonio de José, Colombia. Cuando inicié mi empresa,
tomé la decisión de siempre pagar salarios justos, incluso cuando eso significara menores ganancias para mí. Muchos empresarios me dijeron que era muy generoso, que terminaría en bancarrota. Pero descubrí algo increíble. Cuando tratas bien a tus empleados, ellos dan lo mejor de sí. Mi empresa creció más rápido que las de mis competidores, porque tenía un equipo comprometido y motivado. La generosidad no me empobreció, me enriqueció. Porque los benditos de él heredarán la tierra. La palabra benditos en hebreo es barak, que significa aquellos que han recibido el favor y la bendición de Dios. No es solo que Dios los bendice, sino que ellos se convierten en canales de bendición para otros. Heredarán la tierra. Esta es la tercera vez que David menciona heredar la tierra. No es casualidad. La herencia de la tierra no es solo posesión física, sino influencia, impacto, legado. Aquellos que operan con generosidad y justicia eventualmente obtienen la influencia y el impacto que realmente importan. Y los malditos de él serán destruidos. En contraste, aquellos que operan con una mentalidad de extracción, que toman más de lo que dan, que explotan en lugar de contribuir, eventualmente serán removidos del poder y la influencia. Esta es una ley espiritual fundamental. La generosidad atrae prosperidad, mientras que la tacañería repele la prosperidad. No es solo una cuestión de karma, sino de principios espirituales que operan en el universo. Aplicación práctica. Evalúen su mentalidad hacia el dinero. ¿Son principalmente tomadores o dadores? ¿Su enfoque está en extraer valor de otros o en crear valor para otros? ¿Cómo pueden incorporar más generosidad en su estrategia de prosperidad? Recuerden que la generosidad no es solo dar dinero, sino dar valor, tiempo, conocimiento y oportunidades a otros. Versículos 23-24. La dirección divina en los negocios. Salmo 37, 23-24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aquí encontramos el 10º secreto que los millonarios no quieren que sepas. La dirección divina es el GPS más preciso para la prosperidad. David nos revela que existe una guía sobrenatural disponible para aquellos que buscan prosperar de manera correcta. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. La palabra ordenados en hebreo es kun, que significa establecer, preparar, dirigir. No es que Dios controla cada paso como un títere, sino que prepara el camino y dirige las oportunidades para aquellos que buscan su voluntad. Y Él aprueba su camino. La palabra aprueba es chapetz, que significa deleitarse, encontrar placer, tener interés. Cuando nuestro camino está alineado con los principios divinos, Dios se deleita en nuestro éxito. Nuestra prosperidad no es solo para nuestro beneficio, sino para el deleite de Dios. Esto cambia completamente cómo vemos los negocios y la prosperidad. No es solo una cuestión de ganar dinero, sino de caminar en un camino que Dios aprueba y en el cual Él se deleita. Testimonio de Carmen, México. Cuando decidí iniciar mi empresa, oré específicamente por dirección divina. Había 2 oportunidades, una que prometía ganancias rápidas, pero requería comprometer algunos valores, y otra que parecía más difícil, pero estaba alineada con mis principios. Decidí seguir la segunda opción. Los primeros años fueron difíciles, pero gradualmente el negocio creció de manera sólida. Ahora, 10 años después, veo cómo Dios preparó cada paso del camino. Las oportunidades aparecían en el momento preciso, las personas correctas llegaban cuando las necesitaba, y las puertas se abrían de manera sobrenatural. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Esta es una promesa extraordinaria. No dice que no caeremos, sino que no quedaremos postrados. En el mundo de los negocios, las caídas son inevitables. Habrá pérdidas, errores, crisis, fracasos. Pero aquellos que caminan en el camino que Dios aprueba, tienen una promesa de recuperación, porque Jehová sostiene su mano. La imagen es hermosa.
Cuando caemos, Dios extiende su mano para ayudarnos a levantarnos. No estamos solos en nuestras caídas. Tenemos ayuda divina para la recuperación. Esta es la diferencia entre los millonarios que se recuperan de las crisis y los que nunca se recuperan. No es solo cuestión de recursos o habilidades, sino de tener la mano de Dios sosteniéndolos durante las caídas. Aplicación práctica. Antes de tomar decisiones importantes de negocios o inversiones, busquen la dirección divina. No solo analicen los números, sino también los principios. ¿Esta decisión está alineada con los valores del reino de Dios? ¿Pueden esperar que Dios se deleite en el camino que están eligiendo? Cuando caigan, recuerden que la caída no es el final, sino una oportunidad para experimentar la mano de Dios ayudándolos a levantarse. Versículos 25, 26. La perspectiva de la experiencia. Salmo 37, 25 a 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aquí encontramos el 11º secreto que los millonarios no quieren que sepas. La perspectiva de la experiencia confirma la fidelidad de Dios en la provisión. David, escribiendo como un hombre mayor, comparte el testimonio de toda una vida observando los principios divinos de prosperidad en acción. Joven fui y he envejecido. David está hablando desde la autoridad de la experiencia. No es teoría, sino observación de décadas. Ha visto ciclos económicos, crisis, prosperidad, guerra, paz. Ha observado cómo diferentes personas manejan la prosperidad y cuáles son los resultados a largo plazo. Y no he visto justo desamparado. La palabra desamparado en hebreo es asab, que significa abandonado, dejado solo, forsaken. David está testificando que en toda su experiencia nunca ha visto a una persona verdaderamente justa, completamente abandonada por Dios. Esto no significa que los justos nunca enfrentan dificultades financieras, sino que nunca son completamente abandonados. Siempre hay provisión, siempre hay esperanza, siempre hay una manera de salir adelante. Ni su descendencia que mendigue pan. Esta es una promesa generacional. No solo el justo es provisto, sino que su descendencia también es bendecida. La palabra mendigue en hebreo es bakash, que significa buscar desesperadamente, mendigar, suplicar. Testimonio de Don Alberto, España, 75 años. He vivido 75 años. He visto 2 crisis económicas mayores. He conocido a cientos de personas. Puedo confirmar las palabras de David. Nunca he visto a una persona verdaderamente justa completamente desamparada. He visto a personas justas pasar por dificultades, pero siempre, siempre, he visto cómo Dios provee una salida. Y he visto cómo sus hijos, criados con principios correctos, también prosperan de manera honesta. La justicia no es solo una cuestión moral, es una estrategia práctica de vida. En todo tiempo tiene misericordia y presta. El justo no solo recibe provisión, sino que se convierte en fuente de provisión para otros. La palabra presta en hebreo es lavá, pero aquí se usa en el sentido positivo de prestar con generosidad, no con usura, y su descendencia es para bendición. La palabra bendición en hebreo es beraká, que significa no solo recibir bendición, sino ser una fuente de bendición para otros. Los hijos de los justos no solo son bendecidos, sino que se convierten en bendición para su generación. Esta es una promesa multigeneracional. Cuando construimos nuestra prosperidad sobre principios justos, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que establecemos un legado de bendición que se extiende a las generaciones futuras. Aplicación práctica. Piensen en la perspectiva a largo plazo. ¿Qué legado financiero y moral están construyendo para sus hijos? ¿Están enseñando principios de prosperidad que sus hijos pueden aplicar con orgullo? ¿Su forma de generar riqueza es algo que querrían que sus hijos imitaran? Recuerden que la verdadera prosperidad no es solo para una generación, sino para múltiples generaciones. Versículos 27
A29. La guía práctica para la prosperidad. Salmo 37, 27 a 29. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Aquí encontramos el 12º secreto que los millonarios no quieren que sepas. Existe una fórmula simple, pero poderosa para la prosperidad sostenible. Apartarse del mal y hacer el bien. David nos da instrucciones prácticas que cualquier persona puede seguir. Apártate del mal y haz el bien. Esta es la fórmula de 2 pasos. No es suficiente solo evitar el mal, también debemos hacer el bien activamente. En el contexto de la prosperidad, esto significa no solo evitar prácticas comerciales deshonestas, sino también buscar activamente maneras de crear valor para otros. Y vivirás para siempre. La palabra vivirás en hebreo es shakan, que significa habitar, residir, morar. No solo tendrás vida, sino que tendrás un lugar permanente, una residencia estable. En el contexto de la prosperidad, esto significa estabilidad financiera y económica a largo plazo, porque Jehová ama la rectitud. La palabra rectitud en hebreo es mishpat, que significa justicia, juicio correcto, equidad. Dios no solo tolera la rectitud, sino que la ama. Cuando operamos con rectitud, estamos haciendo algo que Dios ama, y por lo tanto podemos esperar su favor. Testimonio de María José, Costa Rica. Cuando mi esposo y yo decidimos aplicar este principio en nuestro negocio, hicimos 2 listas. Una de las prácticas que debíamos abandonar porque no eran completamente honestas, y otra de las prácticas buenas que debíamos implementar. Fue difícil porque algunas de las prácticas deshonestas eran muy rentables a corto plazo, pero cuando las abandonamos y nos enfocamos en hacer el bien, nuestro negocio no solo sobrevivió, sino que floreció. Los clientes comenzaron a confiar más en nosotros, los empleados se sintieron más orgullosos de trabajar con nosotros, y nuestra reputación se extendió por toda la ciudad. Y no desampara a sus santos. La palabra santos en hebreo es chasid, que significa aquellos que muestran lealtad devota, aquellos que viven con misericordia y bondad. No se refiere a perfección moral, sino a compromiso con los principios divinos. Para siempre serán guardados. Esta es una promesa de protección perpetua. No solo protección temporal durante los buenos tiempos, sino protección constante que trasciende las circunstancias. Mas la descendencia de los impíos será destruida. En contraste, aquellos que construyen su prosperidad sobre principios impíos no solo se destruyen a sí mismos, sino que afectan negativamente a sus descendientes. Las consecuencias de la injusticia se extienden a las generaciones futuras. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Por 4ª vez, David menciona que los justos heredarán la tierra. Esta repetición enfatiza la certeza de esta promesa. No es solo posibilidad, sino certeza. Aplicación práctica. Hagan sus propias 2 listas. Prácticas que deben abandonar y prácticas buenas que deben implementar. Sean específicos y prácticos. Por ejemplo, si han estado exagerando en las declaraciones de impuestos, comprométanse a ser completamente honestos. Si han estado tratando mal a los empleados, comprométanse a tratarlos con dignidad y respeto. El cambio puede ser gradual, pero debe ser intencional. Versículos 31. La sabiduría como capital. Salmo 37, 30-31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla juicio. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Aquí encontramos el 13º secreto que los millonarios no quieren que sepas. La sabiduría es el capital más valioso que puedes poseer. David nos revela que la prosperidad sostenible no se basa solo en recursos financieros, sino en capital intelectual y espiritual. La boca del justo habla sabiduría. La palabra sabiduría en hebreo es chokma, que no se refiere solo a conocimiento académico, sino a habilidad práctica para vivir bien. Es la capacidad de aplicar principios correctos a situaciones específicas. En el contexto de la prosperidad, esto significa que el justo no solo tiene dinero,
sino que tiene la sabiduría para administrarlo correctamente. Sabe cuándo invertir, cuándo ahorrar, cuándo dar, cuándo ser generoso y cuándo ser prudente. Y su lengua habla juicio. La palabra juicio en hebreo es mishpat, que significa justicia, equidad, decisión correcta. El justo no solo tiene sabiduría interna, sino que comunica decisiones justas y equitativas. Su manera de hablar refleja principios sólidos. Testimonio de Dr. Roberto, Chile. Cuando comencé mi práctica médica, decidí que siempre hablaría con honestidad completa a mis pacientes, incluso cuando eso significara perder ingresos. Algunos colegas me decían que era demasiado directo, que debería ser más comercial, pero descubrí que la honestidad construye confianza y la confianza construye una práctica sólida. Los pacientes comenzaron a referir a sus familiares y amigos porque sabían que podían confiar en mis palabras. Mi práctica creció no por marketing, sino por integridad en mi comunicación. La ley de su Dios está en su corazón. Esta es la fuente de la sabiduría. No es solo conocimiento externo, sino principios internalizados. La ley aquí no se refiere solo a reglas, sino a principios que guían el comportamiento. Cuando los principios divinos están en nuestro corazón, no necesitamos consultar un manual de ética cada vez que enfrentamos una decisión. Los principios correctos se han convertido en parte de nuestra naturaleza. Por tanto, sus pies no resbalarán. Esta es la promesa de estabilidad. Los pies representan nuestro caminar, nuestra manera de vivir, nuestro progreso. Cuando tenemos la sabiduría de Dios en nuestro corazón y hablamos con justicia, nuestro caminar es estable. En el mundo de los negocios, esto significa que no tomaremos decisiones que nos lleven a caídas catastróficas. La sabiduría divina nos protege de los errores que podrían destruir nuestra prosperidad. Aplicación práctica. Inviertan en sabiduría tanto como invierten en capital financiero. Lean libros, busquen mentores, estudien principios bíblicos de prosperidad. Evalúen cómo hablan sobre el dinero y los negocios. ¿Sus palabras reflejan sabiduría y justicia? ¿Están internalizando principios divinos o solo siguiendo técnicas superficiales de enriquecimiento? Versículos 30 y 2:30 y 3. La guerra invisible por la prosperidad. Salmo 37, 32 a 33. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando fuere juzgado. Aquí encontramos el 14º secreto que los millonarios no quieren que sepas. Existe una guerra invisible por la prosperidad, y aquellos que prosperan con justicia se convierten en blancos de ataques sistemáticos. David nos revela la realidad de esta guerra espiritual y económica. Acecha el impío al justo. La palabra acecha en hebreo es tzafá, que significa observar secretamente, vigilar como un cazador, esperar el momento oportuno para atacar. Esta no es confrontación directa, sino guerra psicológica y estratégica. En el mundo de los negocios, esto se manifiesta cuando competidores deshonestos estudian a empresarios íntegros, buscan maneras de sabotear su reputación, robar sus clientes o crear obstáculos para su crecimiento. No es paranoia, es realidad. Y procura matarlo. La palabra matarlo en hebreo es mut, que puede significar muerte física, pero también destrucción de influencia, reputación o capacidad de operar. En el contexto empresarial, esto significa eliminar la competencia justa para mantener monopolios injustos. Testimonio de Elena, Argentina. Cuando mi empresa de productos orgánicos comenzó a tener éxito, empezamos a recibir ataques sistemáticos. Competidores deshonestos difundían rumores falsos sobre nuestros productos, trataron de sabotear nuestras relaciones con proveedores e incluso presentaron quejas falsas a las autoridades sanitarias. Al principio, me sentí abrumada y consideré abandonar, pero recordé este versículo y decidí confiar en que Dios pelearía por nosotros. Continuamos operando con integridad, documentamos todos los ataques
y eventualmente la verdad salió a la luz. Ahora, somos la empresa líder en nuestro sector. Jehová no lo dejará en sus manos. Esta es la promesa de protección divina. No significa que nunca experimentaremos ataques, sino que estos ataques no lograrán destruirnos completamente. Dios interviene cuando la persecución alcanza el punto donde podría destruir a sus siervos fieles. Ni lo condenará cuando fuere juzgado. En el contexto empresarial, esto significa que cuando enfrentemos acusaciones falsas, investigaciones maliciosas o procesos legales injustos, Dios se asegurará de que la justicia prevalezca. No significa que el proceso será fácil, sino que el resultado será justo. Esta es una promesa especialmente relevante para empresarios que operan en entornos corruptos. Cuando se niegan a participar en la corrupción, se convierten en blancos de ataques por parte de aquellos que se benefician del sistema corrupto. Aplicación práctica. Cuando enfrenten oposición por mantener principios éticos en los negocios, no se sorprendan. Es parte del costo de la integridad. Documenten todo, mantengan registros claros, operen con transparencia total. Su mejor defensa contra los ataques es la integridad absoluta. Y recuerden que tienen un defensor divino que no permitirá que sean destruidos por seguir principios correctos. Versículos 34 a 36. La paciencia como estrategia de inversión. Salmo 37, 34 a 36. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los impíos, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Aquí encontramos el 15º secreto que los millonarios no quieren que sepas. La paciencia estratégica combinada con la obediencia a principios correctos es la fórmula más poderosa para la prosperidad a largo plazo. David nos comparte su testimonio personal sobre la temporalidad de la prosperidad injusta. Espera en Jehová y guarda su camino. La palabra espera en hebreo es kava, que significa esperar con expectativa, aguardar con esperanza. No es espera pasiva, sino espera activa mientras continuamos guardando su camino. Es esperar mientras trabajamos, esperar mientras obedecemos, esperar mientras construimos, y Él te exaltará para heredar la tierra. La palabra exaltará en hebreo es rum, que significa levantar, elevar, promover. Dios promete que nos promoverá, nos elevará, nos dará la herencia que nos corresponde. No tenemos que pelear por posición, Dios nos posicionará. Cuando sean destruidos los impíos, lo verás. Esta es una promesa de que viviremos lo suficiente para ver la justicia divina en acción. No solo oiremos sobre ella, sino que la veremos con nuestros propios ojos. Testimonio de Antonio, Perú. Durante 15 años trabajé en una industria donde muchos de mis competidores usaban prácticas corruptas para ganar contratos. Yo mantuve mi integridad, pero veía cómo ellos prosperaban mientras yo luchaba. Hubo momentos en que dudé si valía la pena ser honesto, pero decidí esperar en Dios y continuar guardando sus caminos. Después de todos estos años, he visto cómo uno por uno, aquellos competidores corruptos han caído. Algunos están en prisión, otros han perdido sus empresas, otros han huido del país. Mientras tanto, mi empresa ha crecido constantemente y ahora somos líderes en nuestro sector. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. David comparte su testimonio personal. Vio a una persona malvada que estaba sumamente enaltecida, elevada a posiciones de gran poder e influencia. La imagen del laurel verde representa prosperidad aparente, crecimiento visible, influencia extendida. Pero pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Esta es una de las declaraciones más impactantes del Salmo. David literalmente vio desaparecer a esta persona poderosa. No fue un proceso gradual, sino una desaparición completa de la escena pública. Lo busqué y no fue hallado. La implicación es que David específicamente trató de encontrar a esta persona que había sido tan prominente, pero no pudo encontrar ni rastro de él.
Su influencia, su poder, su riqueza, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Esta es la naturaleza de la prosperidad construida sobre fundamentos injustos. Puede parecer sólida y permanente, pero carece de las raíces espirituales necesarias para sostenerse a largo plazo. Aplicación práctica. Cuando vean a personas prosperar usando métodos injustos, no se desesperen. Recuerden que están viendo solo una fotografía, no toda la película. La prosperidad injusta es inherentemente inestable. Continúen construyendo su prosperidad sobre fundamentos sólidos y tengan paciencia para ver cómo se desarrolla la historia completa. Versículos 37 a 38. La siembra y la cosecha. Salmo 37, 37 a 38. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Aquí encontramos el 16º secreto que los millonarios no quieren que sepas. El final de la historia es lo que realmente importa. David nos invita a considerar no solo el presente, sino el destino final de diferentes estilos de vida y enfoques hacia la prosperidad. Considera al íntegro y mira al justo. La palabra considera en hebreo es shamar, que significa observar cuidadosamente, estudiar, guardar en mente. David nos está diciendo que hagamos un estudio deliberado de las personas íntegras y justas. No solo las admiremos desde la distancia, sino que estudiemos sus patrones, sus principios, sus resultados. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La palabra final en hebreo es acharit, que significa el resultado final, la conclusión, el destino. Y la palabra dichoso es shalom, que significa paz, completitud, bienestar integral. El hombre de paz no es necesariamente alguien pasivo, sino alguien que ha encontrado la manera de prosperar sin crear conflicto innecesario, sin destruir a otros, sin generar enemistades permanentes. Es alguien que construye puentes en lugar de quemar puentes. Testimonio de Isabel, Uruguay. Cuando estudiaba a los empresarios más exitosos de mi país, noté un patrón. Aquellos que habían mantenido su éxito por décadas eran personas que habían construido relaciones sólidas, que habían tratado bien a sus empleados, que habían sido honestos con sus clientes. Decidí aplicar este modelo en mi propia empresa, aunque el crecimiento inicial fue más lento. Después de 10 años tengo una empresa sólida, empleados leales, clientes que se han convertido en amigos y una reputación que abre puertas. Mi final dichoso está siendo construido día a día. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La palabra transgresores en hebreo es pasha, que significa aquellos que se rebelan contra la autoridad legítima, que violan principios establecidos. En el contexto de la prosperidad, son aquellos que prosperan violando principios éticos y espirituales. Todos a una significa que no es solo una persona aquí y otra allá, sino que existe un patrón sistemático. La destrucción de la prosperidad injusta no es coincidencia, sino consecuencia inevitable de principios violados. La posteridad de los impíos será extinguida. Esta es la promesa más sobria del Salmo. No solo los transgresores serán destruidos, sino que su posteridad será afectada. Las decisiones injustas no solo afectan a quien las toma, sino a las generaciones futuras. Esta no es venganza divina, sino consecuencia natural. Cuando construimos nuestra prosperidad sobre fundamentos injustos, estamos estableciendo patrones que nuestros hijos tienden a repetir, y eventualmente estos patrones llevan a la destrucción. Aplicación práctica. Hagan un estudio deliberado de personas que han mantenido prosperidad e integridad durante décadas. ¿Qué principios siguen? ¿Cómo manejan los conflictos? ¿Cómo tratan a las personas? ¿Qué legado están construyendo? Úsenlos como modelos para su propio desarrollo. Y recuerden que cada decisión que toman hoy no solo los afecta a ustedes, sino a las generaciones que vendrán después. Versículos 39 a 40. La seguridad definitiva. Salmo 37, 39 a 40.
Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Aquí encontramos el 17º y último secreto que los millonarios no quieren que sepas. La seguridad definitiva no está en la riqueza acumulada, sino en la relación con Dios. David concluye este salmo extraordinario, revelando la fuente última de toda seguridad y prosperidad. Pero la salvación de los justos es de Jehová. La palabra salvación en hebreo es teshua, que significa liberación, rescate, seguridad. En el contexto de la prosperidad, esto significa que nuestra seguridad financiera última no depende de nuestras inversiones, nuestros ahorros o nuestras habilidades, sino de Dios mismo. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. La palabra fortaleza en hebreo es maos, que significa refugio, lugar seguro, ciudadela. Durante las crisis económicas, cuando los mercados colapsan, cuando las inversiones se desploman, cuando la economía se tambalea, Dios mismo se convierte en nuestro refugio seguro. Jehová los ayudará y los librará. Aquí tenemos una doble promesa: ayuda y liberación. La ayuda viene durante la crisis, la liberación viene después de la crisis. Dios no solo nos sostiene durante los tiempos difíciles, sino que nos saca completamente de ellos. Testimonio de Fernando, Colombia. Durante la crisis económica de 2008, perdí casi todo. Mi empresa quebró, mis inversiones se desplomaron, mi casa fue embargada. Pero recordé este versículo y decidí confiar en que Dios sería mi fortaleza. En lugar de desesperarme, busqué maneras de servir a otros que también estaban sufriendo. Comencé a ayudar a personas a reorganizar sus finanzas sin cobrar. Gradualmente, esta actividad se convirtió en un negocio próspero de consultoría financiera. Ahora estoy en mejor posición económica que antes de la crisis, y he aprendido que mi seguridad real está en Dios, no en mis circunstancias. Los librará de los impíos y los salvará. Esta es una promesa específica de protección contra aquellos que quieren destruir a los justos. No solo protección pasiva, sino liberación activa de las manos de los opresores. Por cuanto en él esperaron. Esta es la condición, la esperanza en Dios. La palabra esperaron en hebreo es chasá, que significa buscar refugio, confiar, depender. No es solo esperanza emocional, sino dependencia práctica. David concluye el Salmo recordándonos que todas las promesas de prosperidad, protección y bendición que ha compartido se basan en una relación de confianza con Dios. No son fórmulas mágicas, sino promesas relacionales. Aplicación práctica. Evalúen dónde está realmente su seguridad. ¿Qué pasaría si perdieran todo su dinero mañana? ¿Su identidad, su paz, su esperanza colapsarían? Si es así, su seguridad está en el lugar equivocado. Trabajen para desarrollar una relación con Dios que sea tan sólida que pueda sostenerse independientemente de sus circunstancias financieras. Aplicación integral: los 16 secretos en acción. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos este extraordinario salmo y hemos descubierto 17 secretos que los millonarios no quieren que sepas. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo aplicar estos principios de manera integral en nuestras vidas? Permítanme resumir estos 17 secretos y mostrarles cómo funcionan juntos como un sistema completo de prosperidad divina. Los 17 secretos de la prosperidad divina. Primero, control emocional. No te impacientes con los malvados prósperos. Segundo fundamento espiritual, confía en Dios y haz el bien. Tercera rendición del control. Encomienda tu camino a Dios. Cuarta, paciencia estratégica. Espera en Dios con quietud. 5. Justicia divina. Los mansos heredarán la tierra. 6. Protección sobrenatural. Dios protege de las maquinaciones. 7. Matemática divina. Mejor es lo poco del justo. 8. Prosperidad eterna. Diferencia entre temporal y eterno. Novena.
Generosidad como motor. El justo da y presta. 10ª dirección divina. Dios ordena los pasos. 11ª, perspectiva de experiencia. Testimonio de una vida. 12, fórmula simple. Apártate del mal, haz el bien. 13, sabiduría como capital. La sabiduría es el activo más valioso. 14, guerra invisible. Reconocer y resistir ataques. 15, paciencia como inversión. Esperar para ver justicia. 16, siembra y cosecha. El final es lo que importa. 17, seguridad definitiva. La salvación viene de Dios. Estos 17 principios no son reglas aisladas, sino componentes de un sistema integral. Funcionan juntos para crear un enfoque hacia la prosperidad que es sostenible, ético y, ultimately, más satisfactorio que cualquier esquema de enriquecimiento rápido. Plan de acción de 90 días. Para ayudarles a implementar estos principios, les propongo un plan de acción de 90 días. Días 1 a 30. Fundamentos: memoricen el Salmo 37 completo. Identifiquen las áreas donde han estado impacientes con la prosperidad de otros. Practiquen encomendar sus caminos a Dios diariamente. Días 31 a 60. Implementación. Apliquen los principios de generosidad y justicia en sus decisiones financieras. Busquen maneras de crear valor para otros en sus negocios o trabajos. Días 61 a 90. Consolidación. Evalúen los resultados, ajusten estrategias y establezcan estos principios como parte permanente de su filosofía de vida. Oración final y compromiso. Hermanos y hermanas, mientras concluimos este estudio extraordinario del Salmo 37, quiero invitarlos a hacer una oración de compromiso conmigo. Esta no es solo una oración para pedir bendiciones, sino una oración para comprometernos a vivir según los principios que hemos descubierto. Padre Celestial Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, venimos ante ti reconociendo que hemos descubierto secretos preciosos en tu palabra. Te pedimos perdón por las veces que hemos permitido que la impaciencia, la envidia y la frustración nublen nuestro juicio financiero. Hoy nos comprometemos a construir nuestra prosperidad sobre los fundamentos que has establecido en el Salmo 37. Nos comprometemos a confiar en ti y hacer el bien, a encomendar nuestro camino a ti, a esperar en ti con paciencia. Nos comprometemos a ser generosos, a hablar con sabiduría, a apartarnos del mal y a hacer el bien. Nos comprometemos a buscar la prosperidad que tú bendices, la prosperidad que honra tu nombre y beneficia a otros. Padre, ayúdanos a recordar que nuestra seguridad definitiva está en ti, no en nuestras circunstancias. Ayúdanos a construir una herencia que trascienda esta vida y se extienda a las generaciones futuras. En el nombre de Jesús, quien es nuestra justicia, nuestra sabiduría y nuestra prosperidad verdadera. Amén. Conclusión. El secreto revelado. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través del Salmo 37. Hemos descubierto que el secreto que los millonarios no quieren que sepas no es una técnica financiera, no es una estrategia de inversión, no es un truco de marketing. El secreto es que existe un sistema de prosperidad establecido por Dios mismo que opera según principios espirituales eternos. Este sistema no solo produce prosperidad material, sino que produce una riqueza integral que incluye paz, propósito, relaciones sólidas y un legado que trasciende generaciones. Los millonarios del mundo prefieren que no sepas este secreto porque cuando lo aplicas ya no necesitas depender de sus sistemas, sus productos o sus esquemas. Tienes acceso directo a la fuente de toda prosperidad verdadera. Pero ahora que conoces el secreto, tienes una responsabilidad. No puedes mantener este conocimiento para ti mismo. Debes compartirlo, aplicarlo y vivir de tal manera que otros puedan ver la diferencia que hace en tu vida. Recuerden las palabras finales del Salmo 37. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Su prosperidad está asegurada, no por sus propias fuerzas, sino por la fidelidad del Dios que nunca falla.
Caminen en estos principios, vivan según estos secretos y experimenten una prosperidad que el mundo no puede dar y que las crisis no pueden quitar. Que el Dios del Salmo 37 los bendiga, los prospere y los haga instrumentos de bendición para otros. Que su vida sea un testimonio viviente de que la prosperidad divina es real, sostenible y accesible para todos aquellos que deciden caminar en los caminos del Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien es la fuente de toda bendición verdadera. Amén. Llamado a la acción. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes aquí. Suscríbete a nuestro canal The Great Jesus para más contenido que transformará tu vida espiritual y financiera. Activa la campanita para ser notificado cada vez que publiquemos un nuevo video. Dale like a este video si te ha bendecido. Y más importante aún, compártelo con alguien que necesite escuchar estos principios de prosperidad divina. Juntos podemos impactar a millones de personas con la verdad de la palabra de Dios. En los comentarios cuéntanos, ¿cuál de los 17 secretos del Salmo 37 más te impactó? ¿Cómo planeas aplicar estos principios en tu vida? Tu testimonio puede ser la inspiración que otra persona necesita. No olvides que tenemos toda una biblioteca de contenido bíblico esperándote. Desde el Salmo 121 que estudiamos anteriormente, hasta futuros estudios del Salmo 23, Salmo 91 y muchos más. Recuerda, la verdadera prosperidad no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo obtienes, cómo lo administras y cómo lo usas para bendecir a otros. Que Dios los bendiga abundantemente mientras aplican estos principios eternos en sus vidas. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Que el Salmo 37 se convierta en una realidad viviente en sus vidas.